Ya, no me había quedado acá, ¿sí? A ver, disculpen, me había quedado aquí. A un ratito. Ya, esto ya lo había dicho. Sí, esto ya lo había indicado. A ver, espérense. Ya está. Este es radical. Este ya lo había hecho. Ejercicio número 2. ¿Sí? Me quedé acá. Ejercicio número 2. Por favor, el resto que va entrando, silencio. Ya está. Ejercicio número 2. Me dice, mira cómo se muestra. ¿Recuerdas esta propiedad? Habían varias raíces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdas cuando había varias raíces? ¿Qué es lo que yo hacía? Simplemente colocaba una sola misma raíz y colocaba la base. En este caso, ¿quién es tu base? Es m, pero todo elevado, a ver, es m todo elevado a la n a la 17, ¿verdad? Pongo m, voy a colocarlo con otro colorcito para que lo visualices, y mi exponente es n a la 17. ¿Estamos hasta ahí? Ya está. Y voy a aplicar una de las propiedades que hemos visto en la parte de fundamento teórico. ¿Y qué va a pasar con los índices de los radicales? Los voy a multiplicar, ¿verdad? Los voy a multiplicar, ¿sí? Y me va a quedar expresado así de esta manera. Mira, ¿y qué observas ahí? ¿Recuerdas esa propiedad de teoría de exponente de la clase pasada? Tengo una multiplicación de bases iguales. ¿Qué hacía con los exponentes? Los iba a sumar, ¿verdad? Los iba a sumar. Muy bien, los iba a sumar, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo me va a quedar? Pongo la base que es n y sumo 6 más 4, 10 más 2, 12 más 5, 17. Y me va a quedar n elevado a la 17. Coloco mi base, ¿sí? Para que no te confundirte con tantas variables, m, y pongo mi otro exponente que era n a la 17. Te pregunta, ¿quiénes se van a cancelar? ¿Quiénes se van a cancelar? Correcto, muy bien. ¿Quiénes se van a cancelar? N elevado a la 17, ¿verdad? Se cancela. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar M la respuesta. Veámoslo si realmente sale M. Mira, según resolución, ¿verdad? Es lo que yo te había inicialmente, si no es que acá está pasado ya de frente. ¿Sí? Correcto, ¿sí? He multiplicado, ¿sí? He hecho la multiplicación en un solo radical, pero he multiplicado, ¿qué digo? He colocado la base que es n y he sumado los exponentes que me sale n a la 17. Hacer el cálculo me va a quedar así, m como respuesta, ¿verdad? M. Pasamos a la siguiente diapositiva. Correcto. Sí, perfecto. Te dice pregunta número 3. Pregunta número 3. Te dice, ¿cuál es el equivalente de la siguiente expresión? Mira acá. Quiero que pongas mucha atención a esta expresión. Mira, yo tengo así. Te pregunto, ¿cuál es tu radical superior o tu raíz superior? Mi raíz superior es lo que yo te estoy mostrando con rojo, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. En el numerador lo dejo tal cual está, no lo toco para nada, lo dejo tal cual está, ¿verdad? ¿Sí? Ya está. ¿Qué es donde tienes que efectuar? Donde yo tengo que efectuar es en quién, en mi denominador, ¿verdad? En mi denominador. Lo voy a sacar aparte para que tú te percates, ¿sí? ¿Y cómo me va a quedar? Sacándolo aparte, mira, para que tú puedas visualizar. Raíz de n más 2, esta expresión, coloco la base, te voy a indicar con otro colorcito para que puedas visualizar y no te confundas tantas variables. A y mi exponente, vamos a ponerle un color rojo, mi exponente es n cuadrado, ¿sí? Más 2n. ¿Estamos hasta ahí? Ya está. Mira,
Hasta ahí no he hecho nada, simplemente te lo he sacado aparte para que tú visualices lo que yo voy a efectuar en el denominador. ¿Estamos hasta ahí? Lo que yo voy a efectuar en el denominador. Entonces, mira, está como radical, pásalo como exponente fraccionario. ¿Sí? Coloco mi base y voy a poner mis exponentes. Voy a exponer mi exponente del numerador, que es n cuadrado más 2n. ¿Estamos hasta ahí? Y lo voy a pasar como denominador. ¿Y quién vas a pasar como denominador? Vas a pasar como denominador tu índice de radical. ¿Recuerdas? Sí, lo paso acá como denominador. Y ya desaparecí sobre, y ya desaparecí ¿quién? Ya desapareciste el radical. Sí, ya desapareciste el radical. ¿Estamos? A ver. No te preocupes, luego lo borro, no te preocupes. ¿Sí? Ya está, simplemente te estoy indicando, ¿correcto? Ahora, pero profesor, ahí yo no puedo eliminar nada, correcto, no puedes eliminar nada. Solamente básate al numerador que tengo aquí. ¿Puedo yo factorizar? Sí. ¿Qué voy a factorizar? Un n. ¿Por qué factorizas un n? Porque acá tengo n cuadrado y acá tengo 2n. Al factorizar, mira cómo me va a quedar expresado. N y lo multiplico por n. ¿Por qué? Porque n por n me da n cuadrado, ¿verdad? Más, ¿y cuánto sería en el otro lado? 2 nada más, ¿verdad? ¿Por qué 2? Porque n por 2 sería 2n. ¿Sí? Ya está. Y mira cómo me va a quedar expresado. Coloco mi base, que es acá es 2a. Mi exponente, que lo factoricé, me va a quedar expresado de esta manera. N, que multiplica ¿a quién? A n más 2. ¿Verdad? Sí, a n más 2. Todo ¿sobre quién? ¿Quién era mi denominador? N más 2. Con esa finalidad, yo factoricé. ¿Sí? Ya está. Mira, te pregunto, ¿quiénes se van a ir? Se va a ir n más 2. Se va. Entonces, mi denominador, ¿cómo te va a quedar tu denominador? A la n nada más. ¿Viste? A la n. Entonces, toda esta expresión denominador me va a quedar a la n. Entonces, me va a quedar expresado así. Es lo que yo te he dejado. ¿Viste? A la n. Ya está. Ahora, ¿y qué es lo que voy a aplicar yo acá ahorita? Voy a aplicar, ¿qué? Voy a aplicar, te lo saco apartecito para que lo veas, a la elevado a la 4n sobre a. ¿Y qué voy a aplicar acá? Voy a aplicar una división de bases iguales. ¿Qué se hacían con los exponentes? ¿Qué se hacía? Se restaba. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a restar los exponentes. ¿Cómo me va a quedar? 4n menos e, ¿verdad? Y esto, ¿a qué va a ser igual? Coloco mi base que es a. Mira, te lo estoy diferenciando con distinto color para que no te confundas. Y me va a quedar, ¿cuánto? 4n menos n, 3n. Entonces, toda esta expresión que está acá, me sale a elevado a la 3n, que es lo que te he indicado que esto es esto. ¿Sí? Voy a borrarlo y me había quedado tal como se muestra ahí. ¿Sí? Raíz de 3n elevado, raíz de 3n de a elevado a la 3n. Por ende, ¿quiénes se van a ir? Las 3n, ¿verdad? ¿Y qué te va a quedar? A como respuesta. A me va a quedar como respuesta. A ver. ¿Sí? ¿Sí? Por favor, a ver, silencio. Ya está. ¿Qué pasó? Sí, es 3n, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ejercicio número 4. Te dice, mira la expresión. ¿Sí? La expresión está así. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar este radical, el que está dentro de ese radical. Lo saco apartecito para que lo veas. ¿Sí? Ya. Mira, y recuerdas, elimina ese radical. ¿Cómo yo elimino ese radical? Colocando como exponente
fraccionario, ¿cierto? ¿Y cómo sería como exponente fraccionario? 3, elimina ese radical y ese radical que está acá pasa como denominador y me va a quedar así la expresión. ¿Viste? De igual manera hago el de acá. A ver, silencio. De igual manera hago el de acá. Entonces me va a quedar raíz cúbica de x cuadrado. ¿Sí? Elimina ese radical. Coloco mi base. Voy a colocarlo con otro colorcito para que lo visualices. Coloco el 2 y elimino el índice del radical. Y el índice del radical pasaría como denominador. Ahí está. Y ya eliminaste estos dos radicales, tanto en el numerador como el denominador. ¿Cuál has eliminado? Lo que está dentro de la raíz principal, dentro de las raíces principales, ¿correcto? Y me va a quedar expresado así. ¿Ves lo que te he mostrado? Raíz cúbica, lo dejo tal cual está, x cuadrado por esta expresión me salió acá, que es esta. ¿Sí? Y en el denominador dejo raíz x al cubo y esta expresión me salió lo que está acá. ¿Estamos? Ahí está. ¿Sí? Ya está. Paso al siguiente paso. ¿Y qué es lo que voy a aplicar acá? Solamente básate, me voy a basar en lo que está dentro de la raíz. ¿Y qué voy a aplicar acá? Voy a aplicar una multiplicación de bases iguales. ¿Recuerdas qué se hacían con los exponentes? Con los exponentes yo los sumaba, ¿verdad? ¿Y qué voy a sumar? Voy a sumar 2 más 3 medios. ¿Y qué es lo que yo tengo acá? Yo tengo una suma de un número entero más una fracción. ¿Y cómo se desarrolla? De la siguiente manera. 4 por 2 por 2 y acá lo sumo, ¿verdad? Y acá lo sumo. Y acá lo sumo. ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar 2 por 2, 4, más 3, 7. ¿Cuánto me va a quedar esa expresión? 7 medios. Y me va a quedar x elevado a la ¿qué? A la 7 medios. De igual manera hago en el denominador. Lo saco aparte, mira, para que lo visualices. 3x al cubo por x, ¿sí? Por x elevado a la 2 tercios. Y nuevamente, ¿qué es lo que tengo? Tengo una multiplicación de ¿quién? De bases iguales. ¿Qué hago con los exponentes? Con los exponentes los voy a sumar. ¿Y sumo quién? 3 más 2 tercios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago? Cuando tengas así, multiplicas y sumas. Y te va a quedar como 3 por 3, 9, más 2, 11. 11 tercios. Entonces, la expresión del denominador me va a quedar x elevado a la 11 tercios. ¿Sí? Ya está. Vamos a ver si realmente me sale esa expresión. Al efectuar, me va a quedar así, tal como te mostré, ¿verdad? Y nuevamente, ¿qué es lo que voy a aplicar? ¿Sí? Mira, elimina ese radical del numerador. ¿Y cómo lo elimino? Coloco la base, ¿recuerdas? Coloco mi exponente es 7 medios, ¿verdad? Y eliminando, saco esa raíz y pasa como denominador. ¿Viste? ¿Sí? Ya está. Se sobreentiende que acá es 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a aplicar acá? Extremos y medios, ¿sí? Al aplicar extremos y medios, ¿cómo me va a quedar expresado? Coloco la base y me va a quedar expresado 7 por 1 y 2 por 3. 7 por 1, 7 y 2 por 3, 6. Entonces, esta expresión me va a quedar x elevado a la 7 sextos, ¿verdad? Ahora, de igual manera, hago en el denominador, coloco mi base que es x, coloco mi exponente que es 11 tercios y quiero eliminar esa raíz. ¿Y cómo elimino esa raíz? De la siguiente manera, sobre 2, ¿verdad? Ya está. Pero se sobreentiende que en el 2 está como denominador 1, ¿no? Ya eliminé ese radical y lo pasé a exponente fraccional. Y simplemente, ¿qué es lo que hago?
coloco o cojo extremos y medios. Y me va a quedar X, que es la base, y me va a quedar 11. ¿Por qué? Porque 11 por 1 es 11 sobre 3 por 2, 6. ¿Correcto? Sobre 11, 6. ¿Sí? Ahí está. Así me va a quedar expresado. ¿Sí? Al efectuar es lo que yo te había manifestado. Y mira, ya eliminé los radicales. Y mira cómo me queda la expresión. ¿Y qué es lo que voy a aplicar? Acá voy a aplicar que una división de bases iguales. ¿Qué se hacen con los exponentes? Se van a restar, ¿cierto? ¿Quiénes se van a restar? Los exponentes. Y resto. Te pregunto, ¿qué tipo de fracción es? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea, ¿verdad? Simplemente coloco el mismo denominador y resto. ¿Sí? 7 menos 11, ¿verdad? ¿Y esto cuánto es? 7 menos 11. ¿Cuánto es? 4, ¿verdad? Me va a quedar, pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque el 11 es mayor. Menos 4 sextos. ¿Sí? Menos 4 sextos. ¿Estamos? ¿Puedo simplificar, profesor? Sí, simplifica. Tienes que simplificar a su mínima expresión. Mitad, 2, menos 2, y mitad de 6, 3. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar 2 tercios. Me va a quedar 2 tercios, menos 2 tercios. ¿Qué te piden hallar? Indica el exponente final de x. ¿Y quién es tu exponente final de x? Menos 2 tercios, ¿correcto? Menos 2 tercios. Un ratito. Ajá, menos 2 tercios. ¿Estamos hasta ahí? Simplemente, ¿qué es lo que he aplicado? He aplicado simplemente, nada más, he aplicado propiedad, ¿sí? Propiedad de teoría de exponentes. Ejercicio número 5. Te dice, mira ahí, ya está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente, mira, voy a eliminar este radical. ¿Cuál radical vas a eliminar? El que está acá. ¿Sí? Lo saco aparte. Mira, para que tú lo visualices. ¿Te acuerdas cómo ya eliminabas ese radical? Ya ándate acordando. 3. Se sobreentiende que este tiene exponente 1, ¿no? Arribita. Sí. ¿Y cómo pasaría el radical 2? Pasaría como fracción. Y me va a quedar así, ¿verdad? Y ya eliminaste esto. ¿Estamos o no? Entonces, ¿cómo te va a quedar? Me va a quedar así. Raíz cuadrada de la raíz cúbica de ¿quién? De 3 a la cuarta, ¿cierto? Por 3. Ese radical pequeñito, ¿cuánto me salió? 1/2. Te pregunto yo, ¿qué es lo que voy a aplicar? Voy a aplicar una multiplicación ¿de quién? De bases iguales. ¿Qué se hacían con los exponentes? Se sumaban, los saco aparte. 4 más 1/2. ¿Sí? Y multiplicas y sumas. ¿Sí? Al multiplicar y sumar me va a quedar 4 por 2 o 2 por 4, 8 más 1, 9. 9 medios. Entonces, me va a quedar así, mira, raíz cuadrada de la raíz cúbica, ¿de quién? Pongo la base y mi exponente es 9 medios, ¿verdad? 9 medios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que vas a hacer es eliminar esta raíz. Vas a eliminar. ¿Y cómo lo elimino? Lo saco aparte para que lo visualices. Coloco mi base, que es 3, y coloco mi exponente del numerador. ¿Sí? 9 medios. ¿Correcto? ¿Sí? Elimino el radical. Se sobreentiende que esto es 1. ¿Qué voy a aplicar? Extremos y medios, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo me va a quedar? Coloco la base, que es 3. ¿Sí? Y me va a quedar 9 por 1, 9. ¿Sí? Sobre 2 por 3, 6. ¿Estamos hasta ahí? Ya está. ¿Puedo simplificarlo? Sí, simplifica. Al simplificar me va a quedar 3
sobre 2. 3 sobre 2. Entonces, esta expresión me va a salir 3 elevado a la ¿quién? A la 3 medio. ¿Sí? Ya está. Mira, ya eliminé ese radical. ¿Y cómo me va a quedar? Simplemente te va a quedar así. 3, ¿a quién? A la 3 medio, ¿verdad? Y nuevamente vuelvo a eliminar ese radical. ¿Sí? Ya está. Al eliminar ese radical, te va a quedar como. Coloco la base, acá lo voy a exponer, coloco la base 3 y mi exponente que sería 3 medios y elimino el radical. Al eliminar el radical sería sobre 2. Acá se sobreentiende que es 1. Y te va a quedar al final, me va a quedar 3 elevado a la ¿quién? A la 3 cuartos. A la 3 cuartos. Toda esa expresión me quedó 3 elevado a la 3 cuartos. ¿Y eso con quién lo voy a multiplicar? Con el de acá. ¿Sí? Ya está. ¿Correcto? Ese es simplemente, ¿qué es lo que he hecho? Eliminando radicales, que quizás es un paso muy, digamos, muy extenso, pero eso, digamos, te facilitará para la cuestión de práctica y puedas eliminar bien los radicales. Pero si no, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, acá está un poco más simplificado. Coloco la raíz. ¿Por qué raíz sexta? Porque mira qué es lo que hay. ¿Qué es lo que voy a multiplicar? Acá yo voy a multiplicar, ¿qué? Voy a multiplicar esto. Mira, voy a utilizar esto nada más. Esto estoy utilizando. ¿Por qué? Porque si lo hallo así, mira, tengo una sola base y ¿qué es lo que hago? Multiplico, ¿verdad? ¿Y qué voy a multiplicar? 2 por 3, 6. Raíz sexta de 3 a la cuarta, pero toda la raíz porque me queda esta expresión de acá. ¿Correcto? Ya está. ¿Y qué es lo que hago? Simplemente lo desdoblo. ¿Y cómo recuerdas cómo se desdoblaba? Esto lo copio tal cual está y simplemente multiplico. 6 por 2, 12. Y me va a quedar raíz doceava de 3. ¿Por quién? Por esto, por la raíz cuadrada de 3 al cubo. ¿Sí? Y a la hora de efectuar, eliminando ya el radical como exponente fraccionario, me va a quedar así. 4 sextos, 1 medio y 3 medios. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que aplico? Una suma, ¿cierto? Porque es una multiplicación de bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se van a sumar. Y me va a quedar como respuesta 3 elevado a la 9 cuartos. Profesor, pero si yo no encuentro la respuesta así, me encuentro como radical, no hay problema. ¿Quién sería tu radical? Tu radical sería 4, ¿verdad? Coloco mi base y ¿quién sería tu exponente? 9. Tú lo puedes encontrar la respuesta así o también así. No hay ningún problema. ¿Ya, chicos? Paso al siguiente ejercicio, ejercicio número 6. Mira acá, yo tengo expresado así de esta manera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente, mira lo que voy a hacer, desdoblar. El 20 lo voy a descomponer. ¿Qué digo? El 10 lo voy a descomponer. ¿Y cómo lo descompongo? En 2 por 5, porque 2 por 5 es 10. Y todo esto elevado a la n al cuadrado, ¿verdad? De igual manera hago el 6. 2 por 3, toda esta expresión elevado a la n al cuadrado. Igual hago en el denominador y va a ser 5 por 5 todo elevado a la n al cuadrado. Menos el siguiente hago de igual manera, el 15. El 15 hago de igual manera, que es 3 por 5 todo elevado a la n cuadrado. Y recuerdas, este n cuadrado, ¿sí? Este n cuadrado va a afectar tanto al 2 como al 5, ¿verdad? Y me va a quedar así de esta manera. Es lo que pasaba acá, que creo que lo he vuelto a copiar, es lo mismo, se ha vuelto a copiar, acá está, desdobla, ¿verdad? Ahí está. 2 elevado a la n al cuadrado por 5 elevado a la n al cuadrado. Estoy descomponiendo cada factor. Menos 2 elevado a la n al cuadrado por 3 elevado a la n al cuadrado. Igual hago en el denominador, ¿correcto? Y si te percatas, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar un factor común. Voy a sacar un factor común. Al sacar un factor común, mira qué me va a quedar. Me va a quedar este 5 elevado a la n al cuadrado menos 3 elevado a la n al cuadrado. De igual manera hago en el denominador. Saco o extraigo, ¿quién? El factor común 5 elevado a la n al cuadrado. ¿Qué te va a quedar? Me va a quedar este 5 y te va a quedar este 3. Por ende, ¿quiénes se van a ir? Esta expresión, ¿correcto? Y me va a quedar así.
n, que digo, 2 elevado a la n al cuadrado sobre 5 elevado a la n al cuadrado. ¿Y qué es lo que hago? Si tú te percatas, ¿es el mismo exponente o no? ¿Lo puedo poner como fracción? Sí, mira. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, está así. ¿Lo puedo poner como fracción? Sí, porque mira. Todo es propiedad, chicos, todo es propiedad. ¿Pues es válido esto? Sí es válido esto, porque te acuerdas, este exponente afecta al 2 y afecta al 5, que tal está mostrado acá, ¿verdad? Y por ende, ¿quiénes se van a ir? Por ende, se van a ir la raíz de n al cuadrado con el exponente de acá. ¿Y qué te va a quedar? Me va a quedar como respuesta 2. ¿Ya, chicos? Me va a quedar como respuesta 2. Me va a quedar como respuesta 2. ¿Sí? Pasamos a conclusiones. ¿A qué hemos llegado a la conclusión? Hemos aprendido el día de hoy que todos los exponentes fraccionarios son útiles para la simplificación de expresiones que tienen radicales mediante la aplicación de propiedades llegando a su mínima expresión. ¿Sí, chicos? Llegando hasta su mínima expresión. ¿Sí? Ya está. Entonces, el ejercicio que no ha quedado muy claro es esta diapositiva. Ya. Vamos a plantearlo. Mira acá, ejercicio número 6. Mira, es que, ¿qué es lo que pasa? Que no te ha quedado claro porque no lo he desarrollado. Lo voy a desarrollar como los otros. ¿Sí? Simplemente te he explicado de acuerdo a que me guiaba la diapositiva. Este 10 lo voy a descomponer, lo voy a sacar a partecita. Mira, está así inicialmente. ¿Cierto? Está inicialmente así. ¿Qué es lo que hago? Voy a descomponer. ¿Sí? El 10 lo voy a descomponer. ¿Y cómo lo descompongo? De la siguiente manera. 2 por 5, todo elevado, y lo voy a colocar tal cual el color que estaba. ¿Estamos hasta ahí? Ahí está. No he hecho nada. Simplemente estoy descomponiendo cada uno de ellos. De igual manera hago el 6. ¿Sí? De igual manera hago el 6. ¿Y cómo sería el 6? El 6 sería 2 por 3. ¿Sí? 2 por 3 y todo esto elevado a la ¿quién? Todo esto elevado a la n al cuadrado. ¿Correcto? N al cuadrado. Entonces, ¿recuerdas tu teoría de un producto? ¿Recuerdas qué es lo que pasaba? Este exponente afectaba tanto al 2 y tanto al 5, pero se sobreentiende que es exponente 1, ¿no? ¿Y qué voy a aplicar? Potencia de potencia. 1 por n cuadrado me va a quedar así. 2 elevado a la ¿quién? A la n al cuadrado. ¿Sí? Por 5 elevado a la n al cuadrado. De igual manera hago en el 6. Ese n cuadrado afecta. ¿Sí? Me va a quedar así. 2 a la n al cuadrado por 3 elevado a la n al cuadrado. Así me va a quedar en el numerador. ¿Estamos? De igual manera hago en el denominador. ¿Sí? De igual manera. Entonces, 25, ¿cómo sería? 5 por 5. ¿Sí? 5 por 5. ¿Sí? 5 por 5. 5 por 5 elevado a la n al cuadrado. ¿Correcto? Y afecta. ¿Sí? Sí. Afecta. Y me va a quedar 5 elevado a la n al Profe, cuadrado. Sí, dígame. no, nada, nada. Me va a quedar 5 elevado a la n al cuadrado. ¿Correcto? Y de igual manera hago el 15. ¿El 15 cómo sería? 3 por 5, todo elevado a la ¿quién? A la n al cuadrado. ¿Verdad? ¿Sí? Ya. Y este n cuadrado nuevamente afecta a toda la expresión. Afecta al 3 y afecta al 5. Y me va a quedar 3 elevado a la n al cuadrado por 5 elevado a la ¿quién? A la n al cuadrado. Todas esas expresiones me salen acá, mira. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que te hice inicialmente, ¿correcto? Ya está. Yo lo había dejado tal cual está acá. Mira, acá me voy a detener, ¿sí? ¿Qué es lo que ha hecho acá? Mira, pero voy a correr uno. Acá, he quedado así. Este 2 afecta a cada uno, como yo te he indicado, que me va a quedar así la expresión. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Voy a sacar un factor común, o en otras palabras se llama
factorizar, factorizar. ¿Y qué saco? Extraigo 2 elevado a la n al cuadrado. ¿Correcto? ¿Qué te va a quedar adentro? Solamente guíate en el numerador. ¿Qué te queda? Te queda el 5, ¿verdad? Entonces, eso voy a colocar adentro. Me queda 5 elevado a la n al cuadrado menos. ¿Y quién más te queda? El de acá, ¿verdad? El de acá. Entonces sería 3 elevado a la n al cuadrado. ¿Sí? Eso te queda. Igual haces en el denominador. ¿Sí? En el denominador haces igual. ¿Quién tienen en común? ¿Quién vas a factorizar? El 5n al cuadrado, ¿verdad? Porque se repite tanto en esta expresión como en la otra expresión. Y saco 5 elevado a la ¿quién? A la n al cuadrado. ¿Qué te queda adentro? Adentro me va a quedar este que no se repite, 5 elevado a la n al cuadrado menos, ¿y quién más? ¿El de acá o no? 3 elevado a la n al cuadrado. Te digo y te pregunto, ¿qué es lo que se va a cancelar? Se va a cancelar lo de acá, ¿verdad? Porque se repite, son iguales, ¿verdad? ¿Y qué te va a quedar? Me va a quedar 2 elevado a la n al cuadrado Sobre sobre 5 elevado a la n elevado al a la n cuadrado. cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que te va a quedar. Ya está. Que está plasmado acá. ¿Sí? Ahora, mira, esta expresión es como si tú tuvieras 2 sobre 5, todo elevado a la ¿quién? ¿A la n al cuadrado o no? Simplemente estoy regresando a su expresión inicial, porque tú sabes que este n cuadrado afecta al 2 y afecta al 5. ¿Para qué? Para yo tener esta expresión, mira, raíz de n al cuadrado, y me va a quedar 2 quintos, todo esto elevado a la ¿quién? A la n al cuadrado. Por ende, ¿quiénes se van a cancelar? Se van a cancelar. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar 2 quintos, ¿sí? Me va a quedar 2 quintos. ¿Estamos, chicos? Esa expresión, ¿sí? Si no es que quizás yo te lo he escrito, ¿cierto? Ya está. Sí, profesor. Ya, no te lo escribí, por eso. Gracias. Ya, no hay problema. No hay problema, chicos. Sí, no hay problema.